Buenos días, soy la alumna Brenda Sumey Bonilla Martínez de la Universidad Tecnológica del Puerto y hoy hablaré un poco de la identidad mexicana. La identidad muestra el carácter de todo aquello que es único y similar, aun teniendo diferentes apariencias. La identidad mexicana es mezcla de colores, sabores y sones. México es un país con gran diversidad étnica y cultural. Actualmente existen 59 lenguas nativas y cada una identifica a una cultura distinta. Es la tierra que albergó a pueblos como mixtecas, zapotecas, toltecas, olmecas, mayas, totonacas, teotihuacanos, chichimecas y mexicas. Son culturas que dejaron un legado y patrimonio cultural que identifica al pueblo mexicano como un pueblo que contribuye al desarrollo de la ciencia y tecnología. Los mayas aportaron 2 descubrimientos: avance de las matemáticas y 2, el avance de la astronomía, el cero y la notación posicional. México como tierra del maíz, frijol, calabaza, aguacate, tabaco, hule, cacahuate, amaranto, chile y la chía. ¿Quiénes forman parte de la identidad mexicana en la música? Bueno, como primer punto son los mariachis, que visten de traje de charro, pantalones apretados y bordados, chaqueta, pajarita y correa de cuero ancha, emblema de autenticidad, traje de colores atractivos y elegante sombrero. En tiempos de antes, el charro mexicano, como Pedro Infante, Jorge Negrete y el contemporáneo Vicente Fernández. Vicente Mendoza rememora su legado de los corridos mexicanos. Está la marimba, que son maderas que cantan en el sur de la República. Los Tigres del Norte, Agustín Lara, Pedro Vargas, que fueron símbolos de México que representan los prototipos del hombre mexicano. En el arte podemos encontrar a Francisco Toledo, Frida Kahlo, por mencionar otros. En el área de la literatura, Amado Nervo, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Raúl Gómez Jatín, Juan Rulfo, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Belisario Domínguez y Alfonso Reyes. Como primer pregunta, ¿qué es aquello que hace el mexicano único e irrepetible? Su manera de ser y de actuar, su modo de vivir y de proyectarse, sus gustos, sus usos, modos y sus costumbres. Como segunda pregunta, ¿qué es lo que distingue a los mexicanos de otros países? Pues la cultura que comparten todos los estados, la cultura que pertenece a todos los grupos sociales, el conjunto de rasgos culturales particulares que definen a los mexicanos como únicos, singulares e irrepetibles. En la tipología mexicana existe el mexicano ideal, que éste posee 2 cualidades: es obediente y rebelde cuando cree que es necesario, y su virtud es ser ordenado, disciplinado, limpio, metódico y reflexivo. En el mexicano interno activo es la buena personalidad mexicana, pero su contraparte son mexicanos pasivos, pesimistas, fatalistas, y se desenvuelven dentro de un medio machista, violento y corrupto. Los factores que marcan la forma de pensar del México actual: está la influencia indígena, que es la actitud fatalista, dependiente y resignada. La cosmovisión sigue siendo politeísta, ya que se adoran a varios santos. En la influencia hispana es una de las características de las más marcadas del mexicano. La personalidad del español era activa, pragmática y realista. Ese tipo de perfil no se da en todos los mexicanos. En la influencia anglosajona se ha manifestado de diferentes maneras, debido a las diferentes formas de pensar en México. No todos los mexicanos reaccionan de igual manera,
Uno de los principales aspectos de los anglosajones es el individualismo. Nuestro segundo tema es la actitud transcultural del mexicano. La transculturalidad se refiere al hecho que afecta a varias culturas o a sus relaciones en el momento de la vida social, que se ha visto afectada toda la complejidad étnica y cultural. El equilibrio ni la depresión que han alcanzado el desempleo, la recesión productiva y los desequilibrios en la cuenta de la báscula de pagos y en las finanzas públicas pueden comprenderse si no hay una condición de crítica positiva. La transculturalidad afecta formas y modos de vida de los individuos, ya sea de una cultura o de una sociedad. En México es notable la gran diversidad cultural y como cada uno de los sectores afecta de manera directa o indirecta. En el tercer mundo, la afiliación económica, científica y tecnológica se le adjudica a la forma de inversión extranjera directa y de importación de bienes de capital, que prevalecen en valor a las exportaciones regionales de los productos básicos. De acuerdo con Enrique Flores Cano, en un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos acerca del poder del mercado y utilidades de las corporaciones multinacionales en Brasil y México, señala que solo en 7 ramas productivas las inversiones transnacionales superaban los 5 millones de dólares. En esta parte tenemos lo que es el malinchismo. Después de la gran dependencia que se tiene del capital extranjero, se adoptaron distintas formas de vida. Esto hace que el mexicano adopte el malinchismo, ya que se piensa que lo extranjero es de mejor calidad que lo mexicano. Puede que se trate de un pensamiento inconsciente que se asocia con la malinche, como menospreciar las costumbres y ponerse a las órdenes de los extranjeros. El mexicano al obtener algo extranjero se siente de aquel país y tiene creciente preferencia por los productos de origen extranjero. Las causas por las que el mexicano se ve obligado a salir de su país, como es la falta de oportunidades de superación, hace que crezca el número de indocumentados que viajen a Estados Unidos. También no consiguen trabajo para poder mantener a sus familias. De los empleos que hay, ofrecen bajos salarios y no alcanza para el sustento de las familias. Aunque trabajaran doble turno, no alcanzaría para mantener a toda una familia de por lo menos 5 miembros. Tercer tema, ¿cómo somos los mexicanos? Para hablar de cómo somos los mexicanos sería: los mexicanos son seres humanos dotados de inteligencia, de conciencia, capaces de construir y modificar su medio ambiente y social. Los mexicanos son personas motivadas. Los mexicanos motivados tienen una conducta que presenta 3 características. Y la primera sería necesidades como sed y hambre y estar acompañado. 2. Los motivos forjan una conducta selectiva. 3. La conducta motivada es activa y constante. Un concepto básico de los motivos son circunstancias internas que hacen que las personas estén movilizadas y se conduzcan a ciertos objetivos. Los mexicanos hacen uso del resentimiento, envidia, fatalismo y la represión. El ciudadano mexicano se ofende con facilidad cuando le dicen la verdad. El mexicano por naturaleza es resentido, todo lo ofende y en vez de volver a resolver las cosas de una manera de hablar bien, busca vengarse de la persona que la haya ofendido. Hay quienes se agobian creyendo que sus problemas ya no tienen solución. El mexicano tiene la característica de ser ambivalente, porque no puede identificarse con alguien. Y pues últimamente ha adoptado la cultura norteamericana.
Como primer pregunta en este tema, ¿son agresivos los mexicanos? La agresividad no se ve en todos los pueblos de México. Lo que controla esta conducta agresiva son las normas o reglas. La agresividad en México se relaciona con la cultura. Pregunta 2. ¿Los mexicanos son ambiciosos? La mayoría de los mexicanos viven en pobreza y pobreza extrema. En México se tiene que trabajar para subsistir, o hay mexicanos que se esfuerzan fuera del país. Grandes genios o investigadores no desarrollan su talento en el país. Cuarto tema, el yo de los mexicanos. Dentro de este tema entra lo que es la psicología, que estudia el comportamiento y los procesos mentales del ser humano. El comportamiento incluye todo del hombre. Los expertos buscan explicar, predecir y modificar la conducta del hombre para mejorar su nivel de vida. Sigmund Freud puso en relieve el inconsciente, ideas, pensamientos y sentimientos de los que no se tiene conciencia. Distinguió dos tipos de instintos que rigen la conducta humana. El primero es el instinto de vida e instinto de muerte. El instinto de muerte habla de una tendencia suicidia o autodestructiva. El instinto de vida es hambre, sed, autopreservación y sexo. Pensaba que el yo es el representante del ego y el que controla las actividades junto con el pensamiento y el razonamiento. A través de los sentidos, el ego llega a conocer el mundo exterior. Yo, superyo y ello. El yo es en parte inconsciente, en parte consciente y obtiene de los sentidos su conocimiento del mundo. El superyo es en parte preconsciente y en parte inconsciente. Por último está el yo. Parece caldera hirviente de impulsos y deseos inconscientes que tratan de manifestarse, que es el principio del placer, satisfacción inmediata y evita el dolor. ¿Cuál es el yo del mexicano realmente? Acorde al contexto social donde vive y a la cultura en la que ha sido educado. Este es el yo del mexicano, un mexicano con identidad definida que fomenta el machismo. Es el mexicano que se enorgullece de sus antepasados, juega, canta, baila y ríe. Según Samuel Ramos, considera que el yo de los mexicanos fue entumecido desde antes de la conquista. El mexicano adquiere diversas personalidades como macho mexicano, mexicano galante y mexicano obrero. El yo del mexicano es el producto de su cultura, educación y su entorno característico de sus antepasados. Está influenciado por las diferentes maneras de ver el mundo, desde el malinchismo o desde la visión de un auténtico azteca que busca el crecimiento, expansión y poder.